Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo video. Nuestro tema del día de hoy es ¿cuándo usamos tú con un verbo? Así es, hoy les traigo este tema porque a veces se nos hace difícil comprender cuándo vamos a usar tú o en cuáles verbos. Así que acompáñenme a ver esta explicación. Bien, para empezar quiero que sepan que sirve para indicar el infinitivo o raíz de un verbo. Esta palabra tú más el verbo nos da como resultado un infinitivo. Recordemos que un infinitivo es un verbo sin conjugar. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos sin conjugar. To work, to do, to sleep. Traducidos al español son trabajar, hacer, dormir. Todos los verbos en infinitivo van a tener la terminación ar, ir. Si tú tienes una tabla de verbos en tu casa, puedes ver que arriba dice infinitive verbs y todos los verbos que siguen están empezando con tú, así como te lo muestro en este ejemplo. Esta es la manera en que podemos utilizar tú o la manera en que por primera vez vimos esta palabra. Pero es una preposición que va delante de verbos comunes que dirigen la acción a alguien. Así es. Este tú va a ir adelante de verbos comunes, pero ¿cómo saber de cuál verbo va a ir? Bien, aquí tenemos unos ejemplos donde dice yo quiero dormir. Quiero y dormir, ambos son verbos. Quiero no está terminando con ar, o ir, y en cambio dormir está terminando con ir. Por eso cuando lo pasamos a inglés decimos I want to sleep. Tú va a ir antes de sleep porque es el que termina con IR. Lo mismo pasa con este otro ejemplo donde dice a ellos les gusta correr. Like, recordemos que es un verbo común. Run también es un verbo común. Pero el que está terminando con ER es run. El último ejemplo dice tú tienes que estudiar. Have, verbo, estudiar, verbo. Pero estudiar termina con ar y tú va a ir adelante de él. Siempre que tengamos verbo común y verbo común, tú va a ir en medio de ellos. Así es como pueden diferenciarlos porque el primer verbo que está aquí, a pesar de que es un verbo y podría decir que también tiene terminaciones como ar, o ir, en este caso los estamos utilizando de una manera diferente a la hora de traducirlos. Have lo estamos utilizando como tienes y no como tener. Like como gusta y no gustar. Want como quiero y no como querer. Es por eso que tú no puedes ir adelante de estos verbos que están primero. Esta es la manera, amigos, en la que ustedes pueden utilizar tú, pero también hay una excepción. Así es, la excepción es que no agregamos tú cuando usamos verbos modales. Los verbos modales son bastantes, pero aquí tengo una lista de los más comunes que podemos encontrar. Ya sabemos que los verbos modales son los que nos indican una acción. Tenemos can, could, may, might, must y should. Hay varios que significan poder y podría. Estaré haciendo otro video donde estaré explicando exactamente por qué estos verbos, a pesar de que significan lo mismo, se utilizan en diferentes maneras. Pero bien, cuando nosotros utilizamos este tipo de verbos modales, no vamos a utilizar la palabra tú. Y aquí tenemos estos ejemplos. El primer ejemplo dice, nosotros podemos caminar. Bien, caminar termina con AR. Pero ya que estamos utilizando un verbo modal, no vamos a poner tú. A pesar que en la anterior diapositiva dije que con las terminaciones ar, e ir, podíamos utilizar tú antes de ese verbo. Cuando utilizamos un verbo modal, toda esa regla cambia completamente, debido a que ya no tenemos la necesidad de utilizar esa palabra. Aquí dice, we can walk. Nosotros podemos caminar. He should study French. Él debería estudiar francés. Estudiar sí está en manera infinitiva, pero este verbo modal modifica todo. Nos hace que ya no necesitemos tú entre un verbo y el otro. ¿Por qué?
porque este verbo de aquí es un verbo modal y este es un verbo común. Recordemos que cuando va a haber un verbo común más verbo común, tiene que haber tú en medio de ellos. Cuando utilizamos verbo modal más un verbo común, no vamos a poner tú entre ellos. Yo sé que existen más verbos modales, pero usualmente son estos los más conocidos o más utilizados a la hora de estarnos expresando en inglés. Aquí les tengo unos ejercicios que algunos de ellos van a tener que utilizar tú entre los verbos, y donde están los verbos modales con el verbo común, dejen la línea completamente en blanco, no necesitan poner nada, así que ya saben que pueden pausar el video para contestar estos ejercicios acerca de si lleva tú o no lleva tú, dependiendo cómo estén los verbos. Y bueno amigos, pues esa fue la explicación del día de hoy. Espero que haya quedado claro cómo utilizar tú. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.